está con nosotros, ya se conecta y aparece por aquí. Nuestro invitado de hoy, de todos los martes, el doctor Ángel Marcial, está de a quien le abrimos la puerta y llegó a casita gozando en la mañana. Buenos días, querido amigo pastor. Buenos días, querido hermano. Un abrazo, pastor, y un abrazo a toda la audiencia. Qué bueno estar aquí contigo hoy. Qué bueno, qué bueno. Oye, mira, ¿sabe quién está conectado por ahí? Que ya escribió y me saludó y me dice desde Puerto Rico, Pablo González. Ah, Pablo es mi hermano. Qué bueno. Saludo, Pablo. Un abrazo. Eso es. Así es que ya ahí, bueno, se sigue sumando más gente a la conexión y que también van a estar viendo la retransmisión. Ya usted sabe, todos los martes, consejería pastoral, dándole así una breve explicación, querido obispo, a la gente para que obviamente se sigan sumando. Ya tenemos preguntas, pero este espacio, ¿cuál va a ser el enfoque, obispo, para que la gente sepa lo preparado que vas a estar para ellos? Que mira, vamos a estar trabajando con algunas situaciones que mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas están trabajando con ellas y necesitan alguna orientación. Obviamente, lo hemos establecido desde el primer programa. Todo lo que digamos aquí tiene que rebotarlo con su pastor, con su pastora. Esos son la gente que Dios ha puesto al lado suyo. Simplemente nosotros queremos abonar. Lo que no queremos es competir con el consejo pastoral ni el consejo de la pastora, ¿verdad? Lo que estamos tratando es de dar luz y orientar en el proceso que usted está llevando desde nuestra experiencia. Pero queremos que usted mantenga la comunicación con aquellas personas que le están ayudando y no vaya a llevar la información que usted escucha aquí a competir con los pastores cuando busca problemas con los pastores, ánimo. Sí, sí. Y eso no es lo que queremos de ninguna manera. No, queremos ayudar. En otras palabras, obviamente nosotros compartimos unas perspectivas en relación, ¿verdad? Y obviamente no vamos a faltar a lo que es la verdad bíblica. Yo creo que tampoco podemos faltar a lo que es la verdad, que está en la palabra de Dios. O sea, no es otra cosa, sino que sí, es a raíz de algo teológico en donde se nos pregunten, vamos a decir lo que dice la palabra del Señor. Yo creo más que nada, obispo, en que obviamente todos nosotros tenemos el derecho, todos, de estudiar y conocer la palabra de Dios. Sí. Pues déjeme yo comenzar por esa pregunta con usted. ¿Puede alguien prohibirle? O sea, ¿alguien puede prohibirle a una persona que asiste a una iglesia que lea la Biblia? No, eso no es congruente. La experiencia cristiana es para leer la Biblia. Por lo tanto, si nosotros leemos la Biblia, entendemos que esa es la palabra de Dios, que es la que nos instruye. Y obviamente leer la Biblia con juicio, ¿verdad? Con una correcta lectura. La Biblia no puede ser interpretada a capricho. Tiene una hermenéutica que es responsable, que es seria, que es la que tenemos que llevar. Así que desde esa perspectiva, el estudio de la palabra es una responsabilidad seria, muy seria, que tiene cualquier persona que está viviendo una experiencia cristiana. Y se tiene que mirar desde esa perspectiva. La Biblia es sencilla para que todo el mundo la pueda entender, pero también es complicada para que le demos nosotros la interpretación que queramos darle. Entonces, voy a empezar con preguntas que me llegaron, porque precisamente está relacionado con esto, pastor. Y es, ¿qué dice o hay alguna manera en la cual la Biblia nos deje entender sobre la tecnología de estos días? Y específicamente me preguntan sobre la inteligencia artificial. Que la Biblia habla acerca de esto y qué cree la iglesia sobre lo que es la inteligencia artificial. ¿Debemos utilizarla o no? Bueno, primero que la Biblia da unos rasgos de que para estos tiempos, estamos en los postreros tiempos, desde mi hermenéutica, la Biblia habla de que la ciencia se va a multiplicar. La Biblia habla de un desarrollo increíble. Y parte de ese desarrollo hay que pensar en la inteligencia artificial que llegó para quedarse. Mire, yo no tengo problema. Yo creo que la tecnología tiene muchas cosas que la iglesia puede utilizar y que puede utilizar con provecho para beneficiar a mucha gente. Y la inteligencia artificial es una de esas. Cuando comenzó el tema de la inteligencia artificial, yo reuní a mis pastores de América Latina y empecé a darle adiestramiento sobre lo que es la inteligencia artificial. Lo que nosotros tenemos que mirar con mucha responsabilidad
es que esto va a ser algo que va a seguir desarrollándose, va a ser algo que va a competir con muchos empleados, va a competir con mucha gente que tiene posiciones en sus trabajos, y que también se va a convertir en una ayuda para uno poder desarrollar conceptos, ideas. Está ahí. Lo que a mí me preocupa desde la perspectiva de un predicador, desde la perspectiva de un estudiante de la Biblia, es que le entreguemos la responsabilidad a la inteligencia artificial para que haga nuestras asignaciones, ¿verdad? Que haga nuestros estudios bíblicos, que haga nuestros sermones, que haga nuestras responsabilidades. Eso yo lo veo un poquito crítico, ¿verdad? Porque siempre yo pienso que hay un mover de Dios en ese sermón que tiene un contenido que es para bendecir a alguien, y que eso se busca en la intimidad con el Señor. No tengo problema si eso se convierte en una herramienta para ayudar, ¿verdad? Para fortalecer lo que tenemos. Pero sí hay que mirarlo desde esa perspectiva, que eso no lo haga todo y que yo lo único que me dedique es a darle un botón a la computadora o al teléfono para buscar esa información. Pero hay que mirar que la tecnología viene para todo el mundo, y que la iglesia tiene que aprovechar todas esas cosas que están surgiendo en la tecnología para adelantar el mensaje del reino. Sí, yo creo que, como dices, ¿verdad? Uno tiene que cuidar también, porque el desarrollo de nuestra propia inteligencia depende del uso de nuestras neuronas. Sí, así es. Nosotros no utilizamos nuestras neuronas, dicen los estudios científicos. Yo no sé si, obispo, usted tiene data de eso, pero dicen que se van muriendo. Y si se va muriendo, tenemos un problema ya a cuando lleguemos a una edad en donde comenzamos a sufrir, quizás un poquito más acelerado, la pérdida de la mente. Es así, yo creo que lo que no se usa se daña, ¿verdad? Y la mente es algo que hay que mantener en ejercicio, hay que mantenerla activo. Mientras más usted está creciendo en edad, más usted la tiene que usar, porque hay posibilidades de que se pueda desgastar, se pueda dañar. Y yo creo que sí. Yo creo que no podemos soltar toda nuestra capacidad a que la tecnología lo domine, porque entonces nos vamos a ver con serios problemas. Y repito, lo bueno de la iglesia, lo bueno de la experiencia cristiana, son esos momentos de intimidad cuando tú sientes que el Señor está depositando en ti algo que va a ser de mucha bendición para mucha gente. Yo creo que eso tenemos que cuidarlo y tenemos que protegerlo. Eso es. Saludos por aquí de Rolando Gómez. Dice, saludos al pastor Ángel Marcial. Pablo dice, la AI no puede sustituir la inspiración divina. Y eso es muy cierto. Es muy cierto lo que estamos diciendo. Esa intimidad es la que produce eso, esa inspiración. Yo creo que poco a poco, obispo, hemos ido permitiendo que la tecnología nos permita el que no utilicemos mucho nuestras neuronas. Y se lo digo porque, por ejemplo, mi suegro, que ya descansa en las moradas eternas, mi suegro se sabía las tablillas de todos los carros de sus hijos, yernos. Él se sabía los números de teléfono de todo el mundo de memoria. Él no tenía ni siquiera una libreta, él se sabía todo de memoria. Y yo quiero preguntarte, obispo, ¿sabes el número de Angelito Marcial? ¿Te lo sabes de memoria? Sí, ese lo sé porque viene en serie con el mío. Igual que yo, pero ese ya de tu yerno. El de mi yerno está más difícil. Pero déjame decirte que ese era un ejercicio normal. Sí. Hasta hace 15, 16 años. Todos nosotros trabajamos con números telefónicos de memoria. Y teníamos nosotros casi una guía telefónica en la cabeza. Y sin problema. Lo único es lo que estás diciendo. Mientras se facilita todas estas cosas, nosotros vamos perdiendo la capacidad de poner en ejercicio nuestra mente, nuestra memoria, nuestras capacidades. Y ese es un señalamiento muy serio. Y estás trayendo, me parece, un ejemplo muy contundente. Porque yo me acuerdo cuando a mí me pedían números de pastores. Y yo se los daba, los números de los pastores. Era mi espíritu tener de memoria muchos números de los pastores que yo lideraba para poderlos comunicarme con ellos. Y ahora necesito el teléfono, necesito 2 secretarias, para poder conseguirte esos números telefónicos, le estoy pidiéndoselo a medio mundo. Así que, y es esa facilidad que da la tecnología.
Es más, sabías dónde pastoreaba y le podías dar hasta el nombre de la calle. Exactamente, muy bien. Pero hemos sustituido. Oye, saludos por aquí a Lurvin Lizardo. Lurvin Lizardo, saludos pastores, obispo Marcial, nuestros oyentes de Gozando en la Mañana. El pastor José Chacón de Roskin está por aquí. Dice bendiciones, ministros, abrazos. El evangelista José García también dice saludos y bendiciones a los dos campeones. Es un amigo. El pastor Chacón y el evangelista José García son personas que apreciamos mucho. ¿Sabes tuve hace poquito a José García conmigo y dejó la iglesia revolucionada? Así que tremendo evangelista. Tengo una preguntita aquí. Ajá, vamos allá. Que me da pienso que es una madre. Ajá. Me está diciendo, ¿cómo puedo saber si mi hijo que está teniendo actuaciones raras está o no está en las drogas? Y esta es una pregunta que inquieta, porque la verdad es que los padres no tienen el conocimiento de lo que está sucediendo en el movimiento de drogas en la calle, ¿verdad? Y las drogas se están convirtiendo en algo muy peligroso. El fetalino está matando más de 100,000 jóvenes aquí en la nación norteamericana. Es un problema sumamente serio. Y yo lo que podría decirle a esta mamá que me estaba preguntando por esto, mire, tiene que estar en observación, tiene que saber cómo está actuando su hijo, los cambios que está dando, las situaciones que se están viviendo en sus casas, cómo está el temperamento de tu hijo, si está cambiando, si no está cambiando. Tienes que mirar su apetito, si está comiendo más o está comiendo menos. Hay algo que de alguna manera te va a estar diciendo que algo no está bien. Y yo creo que lo mejor en estas situaciones es uno poder empezar a trabajar no solamente con nuestro hijo, que de alguna manera hay que empezar a hablarle y hay que empezar a trabajar con él, ¿verdad? Tratar de llevarlo a que nos diga si está pasando por una situación difícil. Pero hay diferentes lugares en las áreas, en los lugares donde estamos, donde hay programas de rehabilitación que nos pueden ayudar con esa orientación. Si no, buscar una persona que pueda dominar este tema, que nos dé a nosotros un mapa, cómo podemos rastrear esto. Si es que es una situación que nuestro hijo no la está disimulando bien, la está escondiendo bien, pero es algo que si estás preocupada, tienes que darle atención. Óigame bien, en mi país había algo que se llamaba cantaleta. Es cuando las personas empiezan a repetirle a una persona las mismas cosas. Es un término que usaban nuestra gente, nuestros padres, para decir, me estás repitiendo la misma cosa. Eso es una cantaleta. O sea, no caigas en eso. Tienes que ser inteligente, tienes que ser astuto. Esto es una situación que vas a empezar a vivir. Y si es verdad que está en alguna situación de adicción, si está en una situación de droga, pues mira, estás comenzando a trabajar con una situación grave que está comenzando en tu familia y tienes que irte preparando a que este es un ejercicio que desde resistencia y que tienes que darle mucho tiempo y mucho seguimiento. Pero si estás preocupada, si estás preocupado por esta situación que estás viendo como extraña, como rara, si eso parea con amistades raras que está teniendo tu hijo, si eso machea con un horario que no es acostumbrado a que llegue a la casa, a comportamientos que se están saliendo del orden, pues entonces tienes que darle atención a esto y tienes que tratar de empezar a trabajar con esta situación urgentemente antes que tu hijo se siga hundiendo en esta situación. Que lo primero va a ser una experiencia de negación, te lo va a negar y eso va a darle tiempo a que él siga hundiéndose. Por eso es que tienes que trabajar lo antes posible para que puedas percatarte de las herramientas que tienes en tus manos o las que tienes que buscar para que puedas ayudar a tu muchacho. Yo creo que es una responsabilidad de todos los padres. Todos los padres que están criando sus hijos, que están mandándolos a la escuela, que están mandándolos a la universidad, y que usted ve situaciones que me parece que pueden ser compatibles con esto que estamos hablando, tiene que prestarle atención porque la situación de la adicción en Estados Unidos está sumamente complicada y no hace excepción de personas. Así que tiene que vigilar esto y si usted es una mujer, un hombre que ama a Dios, hay que empezar a orar por esta situación para que Dios le dé sabiduría y entendimiento para trabajar con esto, que es un problema muy serio y que hay que atenderlo inmediatamente. Yo creo también, obispo, que como parte de la prevención, y esto, ¿verdad?, que sirva para aquellos padres que están criando a hijos más pequeños ahora, que se están levantando en esta sociedad.
Como parte de la prevención, también los padres tienen que comenzar a hablarle a los hijos desde muy pequeños. Y una de las cosas que sí un padre puede hacer, que sí puede hacer con sus hijos desde pequeños, es demonizar las drogas. O sea, hablarle y dejarle saber que esas cosas no son buenas para el sistema ni para el ser humano, en términos de que se le diga al niño los efectos desde pequeño. Mira, el consumo de drogas, el consumo de sustancias no, que son controladas, pueden ser perjudiciales para tu vida en muchas maneras. Y irle explicando, irle de alguna manera creándole el miedo a que él se acerque o que alguien se le acerque. Cuando se le acerquen, ya él tenga en su mente esa transmisión, en términos de que él automáticamente entre en rechazo. Si no le hablamos nosotros, si usted a ese niño desde pequeño no comienza aconsejándolo y abriéndole la mente, entonces cuando él llega a la escuela, el amiguito, el individuo que lo que quiere es afectarlo a él, le va a empezar por decir: no, esto no es malo, pruébalo, prueba un poquito. Y el poquito que pruebe va a ser suficiente como para que le guste y vaya aumentando entonces su dosis, que es lo que lo va a llevar a la esclavización y a la destrucción de su vida. Entonces, es bien importante que uno como padre, esto no tiene que ver nada que usted sea cristiano o no cristiano, esto tiene que ver que como padres responsables a nuestros hijos tenemos que instruirlos desde muy pequeños y a explicarles esas cosas, tanto esto que es la droga como también otros aspectos de la vida que usted sabe que como padre uno tiene que ser responsable con sus hijos, porque cuando ellos llegan a la escuela ya desde la elemental están recibiendo los impactos que lo que quieren es detenerlos, desviarlos y destruirlos. Entonces nos toca a nosotros, porque el tema, por ejemplo, de la sexualidad, ¿por qué ha sido tan alarmante que hasta se metió la perspectiva de género en las escuelas elementales? Mira, mis hijos no han sufrido ni sufren porque yo me encargué desde pequeño. Claro. Instruirlo. La Biblia dice: instruye al niño. Instruir al niño, instruirlo es darle esa palabra, llevarlo a ese fortalecimiento mental, en donde él crea las barreras para obviamente detenerse en el camino y huirle a esas cosas. Y eso hay que añadirle, Pastor Lemuel, que hay muchos padres que no tienen las herramientas, no conocen, no están envueltos, no saben cómo hacerlo. Y me parece que lo mejor es buscar ayuda de orientarte. Ahora hay mucha información sobre las diferentes drogas que hay que está afectando a nuestros jóvenes. Esa prevención me parece que es necesaria. Yo creo que esos temas que se hablan en casa, yo acostumbraba, yo vivía en Puerto Rico y estaba muy ligado a los programas de rehabilitación, especialmente a Teen Challenge. Me acuerdo que cuando yo andaba con mis hijos y veía a los jóvenes en las calles, en las luces pidiendo dinero, miraba y hacía una analogía de lo que produce la droga, hasta dónde lleva la droga. Y esas experiencias que constantemente uno habla, pues le da precisamente conocimiento a los muchachos, a nuestros hijos, nuestras hijas, porque hay que pensar en las hijas también, de que este es un tema que tienes que conocer y que si entras tienes que entender cuáles son las consecuencias. Voy a repetir esto. Es información que le tienes que dar a tus hijos, que lo que significa esto y cuáles son las situaciones que se viven cuando tú estás en la droga, y que si tú te arriesgas a entrar a esto, tienes que saber cuáles son las consecuencias de que vas a vivir. Me parece que esa es una prevención muy contundente, que también yo me uno a la recomendación del Pastor Lemuel de que tiene que existir en la casa. En este tiempo hay que hablarle de eso, hay que sentar a nuestros muchachos, hay que sentarlos desde niños para que ellos puedan entender cuál es la situación sobre esto y cuáles son los peligros de esto. Creo que hay que trabajar con estos asuntos muy deprisa. No permitas que la gente en la calle oriente a tus muchachos. Tienes que orientarlo tú. No permitas que las máquinas, esas electrónicas de juego, críen a tus muchachos. Tienes que sacar tiempo y tiempo de calidad para darle a tus hijos. Aquí en este país hay que trabajar mucho, ciertamente. Hay una porción que dice: el que no trabaje, que no coma. El problema en Estados Unidos es que aquí se trabaja tanto que no hay tiempo para comer. Esto es el otro lado, ¿verdad? Hay gente que tiene 2 trabajos, 3 trabajos, pero en medio de todas esas responsabilidades que tú tienes, que estás haciéndolo por tu familia, que estás haciéndolo por tu esposo y por tus hijos, que estás haciéndolo por tus hijos y por tu esposo, obviamente
los dos tienen que salir a trabajar, tienen que sacar tiempo para mantener a sus hijos saludables, tienen que sacar calidad de tiempo para demostrar a sus hijos que hay amor y que la familia está unida y que está estable. Si nuestra familia está agrietada, vamos a producir hijos agrietados y la droga los está esperando en la esquina. Así que hay una responsabilidad con el hogar, hay una responsabilidad con la relación de familia, hay una responsabilidad con nuestros hijos que es fundamental y que tú tienes que atender muy seriamente. Y ciertamente la prevención va a ayudar muchísimo. La prevención. Sí. Siempre que nosotros trabajamos con prevención, los factores positivos, los porcentajes son más grandes. Obviamente, tampoco podemos, ¿verdad? El decir que hice la prevención y no pasó. Ahora, sí pasó. Si ya el muchacho está, como en este caso, que quizás haya personas que tienen ya la situación. Óigame, pastor, yo recuerdo, y yo sé que para mí esta recomendación puede ayudar, y ayuda, pero ayuda muchísimo. Yo recuerdo un mensaje que usted dio en la iglesia de una situación que usted tuvo con una miembro en su iglesia allá en Puerto Rico, que tenía un joven en las drogas, y esta anciana todas las noches, ¿se acuerda? Llegaba y ¿qué hacía ella? Oraba por él a la hora que llegara a su casa. Y le ponía que en la cabeza. Le ponía aceite. Todas las noches. Todas las noches. Todas las noches. ¿Y qué pasó con ese joven? Mira, cuando se convierte en una esquina, alguien de estas personas que Dios manda, le habló del evangelio y se convirtió, le testificaba a la mamá a los meses: mamá, fíjate que desde que me convertí, amanezco sin la cabeza engrasada. Y él hablaba del aceite ungido como cabeza engrasada, y era que la mamá firmaba todos esos días el testimonio de que: Señor, yo quiero que tú hagas algo con mi hijo. Y cuando se convierte, su mamá deja de hacer eso, y él dice: desde que me convertí ya mi cabeza no amanece engrasada. Así que es el testimonio de una mamá consciente, ¿verdad?, del poder del Señor y de que hay que hacer algo por nuestros hijos. La droga no es la última palabra en una familia. Es un tiempo que hay que empezar a darle tiempo y hay que darle atención para que podamos atender esa situación que es sumamente delicada y que es seria y que tenemos que atenderla con seriedad. Eso es. Bueno, saludos por aquí. Esto sigue llenándose. Giseli Lamarche, Dios le bendiga, pastores. Excelente tema. Estela Rivera Moncada, buenos días, pastor. Le mueve bendiciones. Lurvin dice: buen tema, excelente. También por aquí el evangelista José García está gozándose con nosotros de algo que dijimos que se estaba riendo. Jesús Ramírez, me parece que este es el pastor Jesús Ramírez de Georgia. Dios bendiga grandemente a mi general Ángel Marcial. Ese Jesús Ramírez de Georgia, ese es mi hermano. Muy bien. Ese mismo. José Alberto Figueroa dice: Dios lo bendiga grandemente en este hermoso día que hizo el Señor. El evangelista José García dice: gloria a Dios. Yo quedé mega bendecido de estar en una iglesia tan especial, hablando de Nueva Vida, obviamente. Muy bien. Eli Román, el hermano de Otilio, mi líder de evangelismo. Muchas bendiciones, pastor. Saludos al obispo Marcial en torno a nuestra familia. Oscar Ponce, Dios le bendiga, pastores. Y por aquí siguen otros más escribiendo. Dice el evangelista García: hasta la música se ha adoctrinado a usar las drogas como normal y el sexo. Por eso desde niño ir enseñándolos para que no le ganen ventaja el enemigo. Y esa es una de las grandes peleas que tenemos, obispo. Claro. Y es el control que también nosotros mencionaban los videojuegos, pero las canciones, hoy en día, lo explícito en muchos de estos cantantes, y no solamente urbanos, yo quiero decirle que no solamente urbanos, merenguero, música Tex-Mex que está saliendo de banda, ya se le están copiando porque se estaban quedando atrás con la música, y lo que se dieron cuenta las empresas disqueras, que lo que estaba vendiendo y moviendo era el hablar explícitamente estos temas de droga, del uso de la mujer, del sexo. Entonces ya en otras canciones, hasta en baladas, ya es explícito. Por eso que yo creo que todas las fuerzas vivas espirituales tienen que unirse con esta agenda. O sea, yo creo que en la familia tiene que haber orientación, la iglesia tiene que sacar currículos para hablar sobre esto, la sexualidad, las drogas. Yo creo que antes
era como una especie de tabú. Las iglesias no entraban en temas difíciles. Pero yo creo que estamos en otro tiempo. La iglesia tiene que hablar esto con claridad y tiene que hablarle a los jóvenes, ¿verdad? Tiene que hablarle a los jóvenes y tiene que hablarle a los adultos. Hay muchos adultos que también están entrando en las drogas después de grandes. Entonces yo creo que son temas que la iglesia también tiene que unirse a orientar ya desde otra perspectiva, de la perspectiva de nosotros, de la perspectiva de los peligros que es eso y de lo que significa el evangelio en medio de todas esas situaciones difíciles y duras, porque no solamente estás orientando a la gente de la iglesia, sino que también estás ayudando a los recién convertidos o la gente que nos está visitando, le estamos añadiendo fundamentos para que puedan luchar contra esta situación. Así que yo creo que tenemos que hacer algo, no podemos permitir que las drogas sigan matando cientos y cientos de miles de jóvenes aquí en los Estados Unidos. Y quiero decirte que es una preocupación increíble lo que está sucediendo aquí, es algo muy serio, que las noticias no necesariamente le están dando el color que tienen que darle, pero es un problema debajo de la alfombra que está destruyendo familias, que está destruyendo jóvenes, que está destruyendo generaciones. Este es un problema sumamente serio y a pesar de que no le damos la atención, sí existe, está ahí y los medios, fíjate que no hablan mucho de esto, pero está ocurriendo y cuando uno oye las estadísticas, cuando uno mira las estadísticas, oye, 100,000 jóvenes que murieron el año pasado por droga. Estamos hablando de mucha gente, estamos hablando casi una guerra y esto pues tiene que ser significativo para las familias y abrir los ojos para que ese, dame decir esto con el corazón, ese demonio de la droga no entre a las familias, no entre a los hogares, no entre a la vida de nuestros hijos ni a la vida de nuestra gente. Así que tenemos que trabajar hacia esa dirección. Y pastor, yo creo que no está muy lejos ¿verdad? El utilizar esa expresión de que es un demonio y que hay que reprender, pero también hay que trabajar. Y una de las cosas que también es importante es que hay la ayuda hoy en día en términos de que, ¿verdad? Sí vamos a reprender nosotros con nuestra mente, con nuestra fuerza, en nuestra oración, vamos a reprender, pero también nos tenemos que preparar, tenemos que buscar ayuda, tanto espiritual como también la ayuda en términos de esas personas que nos puedan reforzar a darnos las herramientas psicológicas para nosotros también utilizar mecanismos que puedan ayudar. Y yo quiero decirle, obispo, que aquí en Gozando en la Mañana, todos los jueves, tenemos un profesional que nos ayuda y que nos está dando herramientas para padres, para poder trabajar con niños y jóvenes. Mire, aquí ya hemos pensado en eso. No sé si usted conoce el recurso que yo tengo los jueves, pero el que tengo aquí, de los mejores, es hasta obispo en un territorio en el norte. Y él está preparado en psicología y obviamente una de sus concentraciones es en niños y jóvenes. Y lo tenemos aquí, en donde estamos dando la herramienta a los padres todos los jueves. Okay, hoy tengo los martes al obispo Marcial y los jueves tengo a uno que ya está superando al de los martes. Se llama Ángel B. Marcial, ¿lo conoce? Lo conozco un poquito así y ese es bueno, definitivamente. Así que son herramientas que uno puede buscar y que uno se puede, o sea, es el interés de uno de querer educarse. Eso es la autoeducación, de uno buscar y prepararse para poder atacar y enfrentar este enemigo. Muy bien. Mira, me están haciendo preguntas a mí aquí. Ajá. Aquí tiene que ver con una iglesia. ¿Qué hago en una iglesia donde no se me presta atención y me siento como que estoy fuera de lugar? Y voy a tocar esto ya en los poquitos minutos que nos quedan, ¿verdad? Mire, aquí hay un problema muy serio. Y es el problema de que tenemos un grupo de buenos hermanos y buenas hermanas que a cualquier molestia en la iglesia se mueven a otra iglesia, y sería bueno decirle a los hermanos y a las hermanas que no existe iglesia perfecta, y si hay una iglesia perfecta, cuando entre yo y cuando entres tú, la vamos a dañar. Van a ser iglesias imperfectas, porque las iglesias son con problemas humanos, con problemas que uno va a encontrar a diferentes niveles.
Y yo creo que si Dios me lleva a una congregación, yo tengo que ser fiel a esa congregación. Hasta donde, hasta donde yo resista, tengo que ser fiel. Bueno, si hay una situación ya demasiado difícil, pues obviamente voy a tomar la decisión que tenga que tomar. Pero que no me prestan atención, que no me usan. Yo creo que aquí uno tiene que, si uno tiene el contenido, obviamente el tiempo lo va a dar el Señor. Y yo creo que los pastores y las pastoras tienen ese don de discernir y saben cuándo la persona está madura para poder participar, cuando no está madura para poder participar. Y madurez no quiere decir que usted lleve 20 años en el Evangelio, 25, que usted sea predicador. Esos son dones. Pero para participar en una iglesia hay unas condiciones y unos parámetros que establece el pastor, que establece el liderato de la iglesia, la pastora, el liderato de la iglesia, que eso hay que respetarlo. Entonces, los que sabemos esperar con paciencia, los que sabemos esperar en el momento de Dios, somos los que disfrutamos ese momento. Cuando se nos abre la puerta, pues podemos bendecir a la gente, podemos ayudar a la gente, podemos dar de lo que el Señor nos ha dado, pero tenemos que hacer fila y tenemos que esperar con paciencia ese tiempo. No se apresure. Yo quiero decirte, Lemuel, yo viví en mi experiencia cuando era laico, viví mucho tiempo sentado en la banca. Y si yo me iba a dejar llevar por eso, pues entonces hoy no estaría en el trabajo que tengo, ¿verdad? Hoy me sobran los púlpitos para poder predicar. Pero aguanté, resistí, entendí que era un proceso de Dios y que el pastor, en aquel entonces, mi pastor y los líderes de la iglesia me iban a dar la oportunidad cuando ellos entendían que era mi oportunidad. Y eso enriquece, eso hace que uno crezca, ¿verdad? Lo fácil uno no lo disfruta, lo que uno lucha y uno da testimonio y uno hace lo que tiene que hacer. Y sobre todas las cosas, hoy yo estoy en el estacionamiento, estacionando automóvil, y mañana quiero estar como ayudante del pastor. Mire, ese no es el proceso. El proceso es que tú vas subiendo poco a poco. Bueno, te voy a decir lo que dice la Biblia. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú vas caminando poco a poco. De ahí subes a otra posición, de ahí subes posición, y Dios te va llevando hasta el lugar donde te quiere llevar. Pero eso necesita tiempo. Y repito, no quiere decir que en algunas circunstancias usted tiene razón, ¿verdad? Que te están haciendo la vida imposible, pero resiste hasta donde tú puedas, resiste, trata de dialogar, trata de hablar, trata de encontrar tu espacio, y yo sé que Dios te va a bendecir, que es mucho mejor que ir a buscar otra iglesia, que empezar de nuevo en otra iglesia. Me parece que a lo mejor en la otra iglesia te vas a encontrar con problemas peores, entonces vas a querer venir para atrás y no te vas a atrever por vergüenza. Entonces resiste y dale tiempo a tu iglesia, dale tiempo al Señor y dale tiempo a los hermanos de tu congregación que puedan mirarte, que puedan saber lo que tú puedes dar. Así que mi consejo es que no te muevas tan rápidamente. La gente no debe moverse rápidamente de las iglesias porque interrumpen el proceso de Dios en tus vidas. Vas a un lugar, vas a tener que empezar nuevamente y eso interrumpe el crecimiento y el proceso de Dios en tu vida. Y lamento si no estás escuchando lo que tú quieres escuchar, ¿verdad? Pero nunca le diré a un laico que salga de la iglesia. Primero tienes que luchar ahí, demostrar ahí tu quilataje y que el Señor te vaya bendiciendo en el lugar que estás. Yo creo, ¿verdad? Yo soy pastor de una iglesia y yo creo que tú no puedes pretender, o sea, necesariamente el buscar una iglesia para que te complazcan y que de entrada te reconozcan. Yo creo que eso es un concepto equivocado, el que tú te estés moviendo de iglesia y que llegue. Yo creo que, por ejemplo, en el caso mío pastoral, a mí me gusta darme el espacio, número uno, de que tú conozcas mi iglesia. Claro. Conozcas dónde estás llegando, que tú conozcas, primero que nada, cómo nosotros somos, cómo nosotros, ¿verdad? La fe, la declaración de fe de la iglesia nuestra, que es la iglesia de Dios, que hay una declaración de fe. Cómo son los procesos dentro de la iglesia. Entonces, cuando tú llegas, pues tienes que pasar por esos procesos de ir en que tú conozcas la iglesia y nosotros te podamos conocer a ti como persona, como creyente en la fe. ¿Cuál es tu testimonio de vida? O sea, yo no me puedo dejar llevar por lo que tú me dices. No, yo he sido, de hecho, una de las cosas que yo sí, la recibo, perfecto, pero no me gusta el que la gente sea pretenciosos de entrada. Vaya poco a poco también, ¿verdad?
Uno tiene que ser humilde. La palabra del Señor nos enseña a ser humildes. Y también en el trabajo, dentro de la obra, pues si no te asignan a lo que tú querías llegando a una iglesia, o ya cuando te dan la oportunidad de trabajar, tampoco puedes pretender que te pongan en lo que tú quieres. Yo creo que también Dios trabaja con nosotros en los procesos de que muchas veces te quiere sacar de tu zona de confort, porque ahí Dios también te quiere probar y Dios quiere ver cómo te desarrollas dentro del ministerio. Hay personas que a mí me han dicho, pastor, yo tengo un llamado a la pastoral y me encanta eso. Y cuando tengo la oportunidad de ponerlo a trabajar, lo pongo a trabajar en el parking o como mujer. Muy bien. Pero ¿por qué no me puso como maestro? ¿Por qué no me puso a dirigir los hombres a las mujeres? Es que también como pastor yo tengo que saber que todos esos ministerios son parte. Pues empieza por aquí para que sepas cómo sufre el que está en el parking. En lo poco me fuiste fiel. Por lo tanto, mira, yo, pastor, en Puerto Rico, ¿sabes que las iglesias tenían guagua, tenían vehículos? ¿Sabes en dónde empezó mi ministerio? Guiando la guagua de la iglesia allá en Flamboyant Garden. Sí. Y sabe que me convertí en el mejor chofer de la iglesia. Quise ser el mejor. Los hermanos llegaban consagrados al culto porque iban todo el camino orando. Muy bien. Iban orando por el chofer. Iban orando para ver si llegaban a la iglesia. Así que los tenía consagrados. Tremendo. Lo poco uno es fiel. Y en esas tareas donde uno se le asignaban, y yo era el hijo del pastor, y yo decía, ¿por qué no me ponen No, mi papá me dijo, vas a empezar por la guagua. Muy bien. Y empecé, ahí fue que empecé mi ministerio, por decir así. Qué bueno. Yo creo que esos son disciplinas espirituales que me parece que le vienen bien a todo el mundo. Yo creo que Jesús debía tener un conflicto, si es que Jesús se parece a nosotros, en ver a su primo Juan el Bautista, que empezó su ministerio primero que él. Y yo creo que Jesús tuvo la capacidad de esperar, y esa espera produjo que cuando Dios lo vio en el bautismo, lo primero que dijo de él: este es mi hijo amado, sabe esperar su turno, no ha venido con prisa, este es su tiempo, así que su tiempo comienza ahora. Y yo creo que eso es importantísimo, que uno pueda entender cuál es el tiempo de Dios y tener la paciencia para esperar ese tiempo de Dios en el lugar donde Dios te ha puesto. ¿No? Gloria. Y fue donde él para que lo bautizara. Exactamente. Sí. Y fue donde él. Tú eres que me va a bautizar a mí. Así es, así es. Obispo, gracias por estar con nosotros. Un gozo. Ya sabes que martes. El próximo martes aquí estamos. Esto sigue creciendo. Hasta la próxima semana, obispo. Dios me lo bendiga. Dios les bendiga a todos.